Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiendo esta maravillosa lección. Hemos estado estudiando alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Así es que continuamos con este trimestre tan interesante y entramos a la lección número 5, que lleva como título Las Naciones, segunda parte. La semana pasada estudiamos las naciones, la primera parte, y aquí vamos entrando a la segunda parte de esta lección, las naciones, segunda parte, ¿verdad? Y entonces, esa sería para este sábado. Así es que, mis queridos, vamos a ver de qué nos está tratando la lección de esta semana. En Salmos 46:10 dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Así es que veamos qué nos trae la lección de esta semana, sumamente interesante, y podemos entonces comprender cuál es el plan de Dios. Dios desea que conozcamos el desarrollo de la historia del conflicto abierto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y a lo largo de los siglos, algunas personas han sostenido que Dios quería que la humanidad cayera en pecado y muriera, y que por ello la llevó a la cruz en la persona de Jesús para mostrar así de una manera insuperablemente gráfica y poderosa su amor por ello. En resumen, Dios necesitaba, según esa idea, que la humanidad cayera. Esa es una postura horrible y miserable. Nunca fue la intención de Dios que Satanás o la humanidad cayera. La revelación de Satanás y luego de la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias. Nuestra dicha en compañía de Dios habría seguido siendo completa en caso de que nuestros primeros padres no hubieran caído. Y esta semana seguiremos examinando los problemas causados por la caída y por el deseo de tener un gobierno humano en lugar del divino. Estos temas son poderosamente presentados en el libro de Daniel, donde se muestra que Dios estaba en lo cierto cuando advirtió a su pueblo acerca de lo que sucedería cuando se apartaran de él y eligieran monarcas terrenales en su lugar. Y eso fue exactamente lo que obtuvieron: monarcas terrenales en lugar de Dios y pecadores enseñoreándose de pecadores, algo que nunca fue una buena combinación. Y por esta razón mostró a los profetas las distintas etapas del conflicto, especialmente las relacionadas con el papel de las naciones. La principal fuente de este conocimiento se encuentra en el libro de Daniel, siendo Juan en el Apocalipsis el que recibió la más información sobre la última etapa del conflicto. Y esta semana, mis queridos, estamos estudiando el conflicto del bien y el mal, del mal, el conocimiento de las historias, los metales preciosos y bestias fantásticas, y el conocimiento del tiempo del fin, la tierra y el mar y el pueblo remanente. Y esta semana vamos a escudriñar cada uno de estos diferentes temas para conocer más acerca de el plan de Dios y de la salvación, el conocimiento del bien y del mal, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nos dice Génesis 3:5, Satanás a través de la serpiente le está hablando a Eva, y Eva fue tentada a ser igual a Dios, adquiriendo el conocimiento del bien y del mal. Y aparentemente, escuchen bien, lo consiguió. Y este conocimiento les había sido claramente restringido por Dios allí en Génesis 2:16 al 17. ¿Por qué vedó Dios el conocimiento del bien y del mal a la primera pareja? Si leemos Génesis 3, verás que este conocimiento no les reportó nada bueno. Tal vez el problema no estaba en el conocimiento en sí, sino en la forma de adquirirlo. Dios deseaba enseñar paulatinamente a la pareja cómo se hace en la escuela a los niños. Pero ellos aprendieron el mal experimentándolo. Y este error
fue repetido por Israel cuando pidieron rey y finalmente Dios permitió fueran sometidos a otras naciones para que conociesen que es servirle a Él y que es servirle a las naciones. Allí en Segunda de Crónicas 12:8. Y mis queridos, este problema sumamente grave del pueblo de Israel, porque fíjense, al pedir un rey, ahora están siendo gobernados por diferentes reyes y sufriendo calamidades mil. Veamos el conocimiento de la historia. Nos dice allí que la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel 2:32 al 33. Y a mí me gusta esta profecía sumamente importante, ¿verdad? Dice que al rey Nabucodonosor se le mostró la historia de las naciones a través de una estatua de aspecto terrible. Y podemos ver esta historia en Daniel el capítulo 2, versículos 31 al 45. Y esto fue lo que soñó al rey Nabucodonosor. Babilonia, por medio de esta estatua, Babilonia representaba el tiempo del 605 antes de Cristo hasta el 538 antes de Cristo. Luego los medos, los persas, que cubría otra parte allí, medo-persa del 539 antes de Cristo al 331 antes de Cristo. También Grecia, Macedonia, 331 antes de Cristo al 168 antes de Cristo. Roma del 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Y Roma dividida el 466 de ese hasta tantos años allí todavía trabajándolo, mis queridos, y también el reino eterno es presentado. La progresiva devaluación de los metales anunciaba un decaimiento progresivo de la humanidad. O sea, lo que era la imagen de oro a los brazos y sus pechos de plata, y después al bronce, y después al hierro, y después al hierro con barro, era un decaimiento de la humanidad, mis queridos. En la revolución industrial, junto a las teorías de hombres como Darwin o Marx, nos han hecho pensar que el hombre puede mejorar hasta alcanzar una sociedad perfecta sin Dios. ¿En qué quedó la paz y la seguridad esperada a comienzos del siglo XX? ¿Dónde está? La profecía ya lo advertía y los acontecimientos actuales así lo demuestran. El hombre se está degenerando rápidamente, especialmente en el terreno moral. Si tenía razón hasta aquí, podemos confiar en que se cumplirá lo que aún falta por suceder. Y mis queridos, cada uno de estos sucesos han ocurrido tal como la Biblia lo ha dicho, siguen ocurriendo tal como la Biblia lo ha dicho y van a terminar tal y como la Biblia lo ha dicho. Bestias fantásticas. Veamos esto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En Daniel 7:2 al 3. ¿Por qué repetir nuevamente la sucesión de los imperios mundiales en otra visión? Allí están en Daniel 7:2 al 3 y el versículo 16 al 18. Vuelve y nos muestra cómo era descrito Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma papal. Y mis queridos, Babilonia era ese león con alas, feroz. Medo-Persia, un oso con tres huesos en su boca. Grecia, unos leones con alas, bueno, un leopardo con alas, perdón. Roma pagana era una bestia escarlata con cuernos, y la Roma papal, un pequeño cuerno que habla como a manera de hombre. Y el primer lugar para dejar clara la seguridad del cumplimiento en Génesis 41:32. En segundo lugar, por estas razones fue la sucesión de los imperios mundiales y la repetición de esta de esta visión que ya se había dado al rey Nabucodonosor, y ahora la tiene también Daniel. Era para dejar clara la seguridad del cumplimiento, y en segundo lugar para mostrar la relación del pueblo de Dios con la historia de las naciones, pues esta visión
fue dada a un profeta hebreo y no a un rey pagano como la registrada en Daniel 2. Y estas naciones no surgirían pacíficamente, sino como resultado de guerras, allí en Isaías 17:12. Israel no está presente en el conflicto, es solamente una víctima, un territorio que pasaría de imperio a imperio sin autonomía. Y qué lejos del ideal que Dios había pensado para Israel, para ellos, allí en Jeremías 29:11. Porque esto que le sucedió a Israel no era el plan de Dios, fue el plan de ellos de tener un rey. Y como por hecho, tuvieron que sufrir en las manos de Babilonia, de Medo-Persa, de los Grecia, de Roma, de cada uno de ellos tuvieron que sufrir. ¿Por qué? Porque no dejaron ser guiados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecía la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que surgieron fueron aún más viles y corruptos y se hundieron y fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo, y del uso que hace de este poder el tal gobernante depende su éxito. Nos dice Profetas y Reyes en la página 367 y 368 de los libros de Elena G. de White. Y el conocimiento del tiempo del fin. Veamos allá que nos habla la tierra y el mar. Miren, y vi subir del mar una bestia, vi otra bestia que subía de la tierra. Apocalipsis 13, 1 y 11. Y para el que no entienda, Daniel, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis tienen mucha relación el uno con el otro. Y dice allí que como vimos, el mar representa guerras y desórdenes. Apocalipsis 17:15 amplía este concepto diciendo que las aguas son naciones, muchedumbres que no son guiadas por Dios, sino que están bajo la autoridad del maligno. Del mar surge la bestia que pelea contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin, en Apocalipsis 13, 1 y 17. Y la tierra, por el contrario, está despoblada, perdón. Es un territorio donde es llevada la iglesia fiel cuando las multitudes inconversas quieren destruirla en Apocalipsis 12, del 15 al 16, a una tierra de libertad. Y mis queridos, cuando hubo persecución allá en Europa, en toda esa área de Asia, que perseguían a los cristianos, Roma, la Roma papal, castigando las iglesias, esta tierra despoblada, un territorio donde es llevada la iglesia, es nada más y nada menos que Estados Unidos. Aquí llegaron, cumpliendo así hasta el 476 después de Cristo, la llegada de ellos aquí para poder ser de la tierra que surge la bestia similar a un cordero, inicialmente fiel a Dios. Y el pueblo de los Estados Unidos era inicialmente fiel a Dios, pero que habla como el dragón. O sea, todos la miran porque es una potencia grande que perseguirá a la iglesia fiel durante el último conflicto de la tierra, allí en Apocalipsis 13, 11 al 15. Así es que el que escudriñe, asegúrese de escudriñar bien, pida dirección de Dios para que tenga claridad. El pueblo remanente, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, en Apocalipsis 10, 11. Apocalipsis 13 nos muestra los poderes que atacarán al pueblo de Dios desde la tierra y el mar. Apocalipsis 10 nos muestra el pueblo de Dios que predica el último mensaje tanto en la tierra como en el mar. En Apocalipsis 10:1, miren lo que dice: un ángel fuerte, Cristo mismo estuvo predicando. Y en el Apocalipsis 10:2 dice, trae un mensaje para predicarlo en tierra y mar, y el mensaje del libro de Daniel para nosotros predicarlo. Y en Apocalipsis 10, 3 al 4, la interpretación queda sellada
y aún no era el tiempo de conocer la interpretación de Daniel, pero hubo un momento que sí llegó ese momento para nosotros. Apocalipsis 10, 5 al 7, se interpone un juramento como el de Daniel en Daniel 12, 7. El mensaje es para el tiempo del fin. Este mensaje que estaba dado allá en Daniel estaba hablando hasta el fin del mundo, tiempo para que nosotros pudiéramos también hablarlo. Y Apocalipsis 10, 8 al 10, el mensaje sería dulce, pero de resultados amargos, porque lo fuimos conociendo al estudiar la palabra. La predicación de la segunda venida resultó en un gran chasco. En el 1844 hubo un gran chasco en la iglesia adventista, que todavía no era la iglesia adventista, y de allí es este amargo resultado. Y en Apocalipsis 10:11 es necesario volver a profetizar, se escudriña lo que sucedió y la iglesia adventista, surgida del gran chasco, debe predicar el último mensaje al mundo, el mensaje de la segunda venida de Cristo y de la salvación a este mundo que perece en pecado. Dejarles saber exactamente cómo estas profecías, mis queridos, van a cumplirse y cómo las naciones han jugado un papel sumamente interesante en lo que es la proclamación de la palabra de Dios. El mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora del juicio ha llegado es dado en el tiempo del fin, y el ángel de Apocalipsis 10 se los representa con un pie en el mar y el otro sobre la tierra para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes, se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. No ha habido ni una sola nube que haya caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya previsto. Todo ha ocurrido como lo predijo por medio de sus profetas. No ha dejado a su iglesia en tinieblas y olvidada, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurrirá, y obrando por medio de su providencia en el lugar designado de la historia del mundo, ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que lo predijeran. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán, dice allá el Cristo triunfante de noviembre 29 de los escritos de Elena G. de White, mis queridos, sumamente importante, ¿verdad? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Apocalipsis 21:1. El fuego que consuma a los impíos purifica la tierra y desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las marcas de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos, en sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta se ve, el profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: rayos brillantes salen de su mano, allí está escondido su poder. En Habacuc 3:4. En este costado herido, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, está la gloria del Salvador. Allí está escondido su poder, poderoso para salvar por causa del sacrificio de la redención. Fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia hacia aquellos que despreciaron, la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor a través de las edades eternas. Las heridas del Calvario proclaman su alabanza y declaran su poder. Nos dice Elena G. de White en Conflicto de los Siglos, página 732. Mis queridos, como podemos observar, las naciones todas han sido parte de las profecías. Ya vimos la semana pasada la primera parte, esta la segunda, y pudimos ver el recuento de cómo cada pueblo, cada nación, cada una se fue envolviendo para dejarnos saber verdaderamente cuál es el plan de salvación de nuestro Dios. Y mis queridos, solo nos queda que creamos en la palabra de Dios tal y como fue hecha, para que podamos entender el plan de salvación. Oramos. Amante Padre,
que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu forma de querer compartir con nosotros cada mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder estar preparados. Ayúdanos a poder conocer los tiempos. Ayúdanos a poder poner en práctica lo que tú nos has dado y de esta forma testificar de ello a otras personas para que muchas personas puedan conocer tu palabra y puedan venir al arrepentimiento y también puedan ser salvos. Quédate con nosotros y ayúdanos a serte fieles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, te insto a que me busques en las diferentes plataformas, sobre todo si vas a buscar en YouTube para poder ver lo que yo grabo. Sería bonito que entraras a YouTube y allí pusieras mi nombre, Joseph Class, C-L-A-S-S. Así entonces puedes ver mi canal y suscribirte al canal también sería bonito. De igual forma, puedes escuchar la palabra de Dios de esta lección buscando en Spotify, en podcast, en iHeartRadio, también en Amazon Music. En su buscador escribes lección escuela sabática comentario, la puedes revisar y la puedes compartir con otros para que puedan conocer de la maravillosa palabra de Dios. Mis queridos, Dios te bendiga, Dios te guarde.